Epiménides fue un comentarista lógico que vivió alrededor del siglo VI antes de Cristo en Creta. Él mismo afirma que es oriundo de Creta, que es de origen cretense. Y este personaje fue un comentarista que se dedicó a analizar ciertos principios lógicos. Los tres principios lógicos que cualquier estudiante avanzado en lógica tiene que aprender y estudiar en un curso superior de lógica eh, son el principio de identidad, el principio de no contradicción. El principio de no contradicción afirma que no es posible, lógicamente, afirmar y negar simultáneamente algo bajo el mismo respecto en las mismas circunstancias. Es decir, que es imposible, lógicamente, que sea verdadero que llueve y no llueve a la vez. Y el principio del tercero excluido dice que cualquier proposición, el término proposición es un término técnico de la lógica formal que indica el significado afirmado o negado en un enunciado. Bueno, lo que dice el principio del tercero excluido es que toda proposición o es verdadera o es falsa y no existe una tercera posibilidad. La tercera alternativa está excluida. Entonces, es pertinente, para hablar de la paradoja de Epiménides, comenzar diciendo que siempre a lo largo de los estudios lógicos se ha distinguido una tríada que en definitiva es inseparable. La inseparabilidad no es contradictoria con la distinguibilidad. Yo puedo distinguir dos cosas que a su vez son entidades inseparables. Por ejemplo, la forma y el fondo. Evidentemente son entidades diferentes y sin embargo no las puedo separar. Entonces, el lenguaje, el pensamiento y cierta realidad extramental y por lo tanto extralingüística configuran una tríada a partir de la cual nosotros podemos reflexionar diciendo que el pensamiento en su acto elabora entidades como imágenes, ideas, asociación de ideas, argumentos en los cuales se pretende sostener lógicamente cierta afirmación llamada conclusión a partir de las demás proposiciones del argumento que se denominan premisas. Discusión aparte si eso es logrado en el argumento, es decir, si el argumento es válido o el argumento es inválido. Pero el pensamiento genera entidades y una vez que las genera, uno se da cuenta que en esa generación aparece el nombre, es decir, el pensamiento genera entidades nombrándolas de alguna manera. Entonces el lenguaje es la mediación expresiva en la cual se articula el pensamiento. Y el pensamiento en esta articulación expresiva, que es el lenguaje, quiero decir expresiva en el sentido de que el pensamiento genera un concepto que a su vez se articula lingüísticamente o se articula en algún signo, más allá de que sea lingüístico o no. Y esta articulación porta un significado y a su vez porta una referencia. Yo con el término dinosaurio estoy haciendo mención de una cierta entidad que está totalmente significada y descrita en cualquier libro de paleontología, en cualquier capítulo de la biología que se dedique, por ejemplo, a temas de evolución. Y sin embargo, ese término dinosaurio, que justamente tiene este significado técnico biológico, no puede hacer referencia a entidades de la realidad en el momento presente porque los dinosaurios se han extinguido. Es decir, que el término dinosaurio tiene significado, pero no tiene una referencia extralingüística. Por lo tanto, el pensamiento se articula lingüísticamente para poder vincularse con lo extramental, con la realidad exterior. Entonces,
En esta relación entre el pensamiento y la realidad exterior existe el caso en donde la relación es una adecuación. Si yo, por ejemplo, en este momento, hoy martes 19 de enero del año 2021, en Buenos Aires, no son todavía las 4 de la tarde, digo, esta tarde está soleada, me estoy refiriendo a una entidad extralingüística, que es el estado meteorológico de este momento en Buenos Aires, en esta fecha, y efectivamente ese enunciado se corresponde con este estado meteorológico, y por lo tanto el enunciado esta tarde está soleada es un enunciado verdadero, porque la verdad es una adecuación entre lo que el pensamiento capta y articula lingüísticamente y lo que es captado, que es extralingüístico. Si yo en este momento dijera que la tarde está lluviosa, no estaría captando a la tarde tal como es en sí, tal como aparece, aunque la palabra o la frase en sí es una frase que tiene raíces mucho más hondas y entraña varias complejidades, pero digamos, si yo dijera que la tarde está lluviosa, no estaría captando a la tarde tal como se aparece. Eh, Tampoco es una mera casualidad superflua que se nos aparezca a todos soleada. Ya no es una mera coincidencia. Es decir, que hay una impronta de objetividad que es irrecusable. Entonces, la verdad es un atributo, en principio, que se predica de ciertos enunciados cuando estos enunciados que articulan cierto pensamiento se corresponden adecuadamente con la realidad a la cual hace referencia dicho enunciado. También el concepto de verdad puede estar pensado en otro nivel, en un nivel ontológico. Por ejemplo, yo podría decir la verdad que mi maestra de cuarto grado, que todavía la recuerdo, la señorita Beatriz, fue una verdadera maestra. Cuando yo estoy diciendo que fue una verdadera maestra, estoy de alguna manera relacionando a esta persona que fue mi maestra con el ideal que yo entiendo que se adecua a lo que es el magisterio, a lo que es un verdadero maestro o una maestra en este caso. Entonces ahí el término verdadera, aludiendo a que es una verdadera maestra, está afirmando una adecuación entre esta persona en su rol de maestra y el ideal o la idea que yo tengo del magisterio. O sea que también hay una adecuación entre un ser, en este caso la señorita Beatriz, y una idea y un concepto. Como esta verdad está predicada sobre el ser, sobre este ser, esta verdad se denomina verdad ontológica, o sea, una verdad relativa al ser. En el primer caso, la verdad era el atributo de un enunciado. En este caso, la verdad es el atributo de un ser. Ahora, etimológicamente podemos retroceder incluso a la época prehomérica, aunque se expresa más en los textos homéricos. La palabra verdad, que se dice en griego aletheia, es una palabra compuesta por un prefijo a, que tiene una connotación de negación, y letos, que es el verbo ocultar. O sea que aletheia significa desocultar. Con lo cual la palabra verdad originariamente está hablando de un alumbramiento, de un desocultamiento, de algo que se me presenta, que se me pone en el claro de una presencia y que esta presencia está disponible para que yo la reciba, la reconozca y la nombre. Así que ese es el significado más misterioso y más profundo de la palabra verdad. Es decir que en este caso ya la verdad implica la relación de algo que no soy yo y que se me pone en la presencia para que yo pueda acceder a ese algo, lo pueda reconocer, lo pueda recibir, lo pueda describir, lo pueda explicar, incluso hasta lo pueda juzgar en términos de bien o mal. O sea que etimológicamente la palabra verdad alude a una relación entre alguien y otra entidad que ya no es ese mismo alguien.
Uno dirá, bueno, pero yo también me puedo autorreferenciar a mí mismo pensando en mi vida o en algo que yo hice y evaluarlo a la luz de este presente respecto de si fue bueno o malo haberlo hecho. Por supuesto, justamente mi condición de persona, que me instala en una dimensión puramente espiritual, hace que por ser persona yo sea una relación conmigo mismo. En esa relación conmigo mismo, en esa reflexividad conmigo mismo, hay una distancia posible entre mí y yo. Porque el yo que se piensa a sí mismo recordando alguna escena de su vida y juzgando la escena, es diferente al yo pensado, contemplado desde esa escena en la cual se está juzgando si esa escena fue correcta, fue buena, fue próspera, fue mala, fue oscura, fue luminosa, fue evolutiva, fue vital, fue autodestructiva o lo que fuere. Es decir, el yo que se piensa a sí mismo puede pensarse a sí mismo porque hay una distancia real y hay una diferencia real entre el yo que se piensa y el yo pensado. Aunque ambos yoes aludan a una identidad común, pero esa identidad está desdoblada, porque el yo que se está pensando no es el yo de la escena en la cual se está haciendo una evaluación de la misma, y a través de la evaluación de esa escena se está evaluando a ese yo en el momento en que fue agente participativo, fundamental de la escena que se está describiendo, rememorando, recordando, reevaluando. El yo que está pensando es un yo que está pensando ahora respecto de el que fue en esa escena precedente que viene del pasado, en este ejemplo. Entonces, tiene que haber una distancia real para que la autorreferencialidad pueda tener el aire, el espacio, la libertad de movernos, de contemplarnos con cierta dosis mínima de objetividad, con cierta dosis mínima de realidad y de parámetros reales que excedan nuestras propias perspectivas subjetivas, que las excedan en el sentido positivo, que estén más allá de la mera posición autorreferencial, perspectivista y cerrada sobre sí misma. Yo evalúo la escena y me evalúo a mí mismo a la luz de un montón de parámetros que se fueron articulando a lo largo de la vida, a lo largo de los años, y que ahora son un nuevo horizonte de sentido, de valor y de referencia significativa para poder evaluar esa vivencia del pasado y para poder evaluar quién yo era en esa escena del pasado que yo estoy recordando, estoy contemplando, estoy resignificando y estoy evaluando. Es decir, que tiene que haber una diferencia real. En esa diferencia real se evita ese solipsismo cerrado y ciego, ese pegoteo que tiene que ver etimológicamente con la palabra idiotez. El idiota es el que está tan ensimismado, es el que coincide de un modo tan ciego, cerrado y sin distancia consigo mismo, que precisamente carece de la distancia, de la diferencia, no puede diferir consigo mismo para que en esa distancia entre una realidad extrasubjetiva desde la cual yo haga un juicio a partir de parámetros que permitan ser objetivos y que trasciendan mi propia mirada sobre mí mismo, constituyendo de este modo un espacio de objetividad, un espacio trascendente para que el juicio, la evaluación que yo estoy haciendo sobre mí, permita ingresar elementos que están más allá de mí. Los peligros de la autorreferencialidad cerrada y absoluta se pueden representar con este gesto de idiotez, de ensimismamiento, de coincidencia absoluta consigo mismo, pero en el peor sentido,
en el sentido de que no hay un espacio para la alteridad, no hay un espacio para la libertad, no hay un espacio para una mirada imparcial que esté más allá de mi mirada propia sobre mí y que me salve de ser absolutamente ciego conmigo mismo, porque entonces me da elementos que están más allá de mí y que están más allá de lo meramente subjetivo en general y que constituyen un horizonte y un criterio de verdad que permite alumbrar las cosas desde un nivel que me libera de caer en un puro perspectivismo solipsista cerrado sobre mí mismo. Así que los peligros de la autorreferencialidad tienen que ver con esto. La paradoja de Epiménides consiste precisamente en hacer un cierto juego autorreferencial. Supongamos que yo enuncie esta proposición. La proposición es: lo que estoy diciendo es falso. Aplicando el principio del tercero excluido, el enunciado, lo que estoy diciendo es falso, o es verdadero o es falso. Si el enunciado, lo que estoy diciendo es falso, es verdadero, entonces es verdad lo que está afirmando ese enunciado. ¿Y qué está afirmando ese enunciado? Que es falso. Con lo cual, si supongo que es verdadero, deduzco que es falso. Si a su vez el enunciado, lo que estoy diciendo, es falso, entonces quiere decir que es falso lo que está afirmando. Pero entonces es falso que sea falso, con lo cual el enunciado es verdadero. O sea que en esta segunda opción, no hay una tercera opción, si supongo que el enunciado es falso, deduzco que es verdadero. Esta es una ejemplificación de lo que es la paradoja de Epiménides. Se la suele llamar también la paradoja del mentiroso. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Supongamos que estamos en una aldea y el rey establece que para que alguien pueda salir de la aldea, primero cuenta con dos caminos, el camino A y el camino B. Y tiene que anunciarle al guardia qué camino va a tomar. Si el camino que definitivamente toma no coincide con el camino que se anuncia al guardia, indicándole que ese es el camino que se va a tomar, entonces el guardia tiene la orden de ahorcar a la persona por mentirosa. En un momento dado aparece un aldeano, se presenta al guarda o al guardia y directamente le dice al guardia: seré ahorcado. Entonces el guardia se pone a pensar: bueno, a ver, las personas que salen de acá o son ahorcadas o no son ahorcadas. Son ahorcadas si mienten y no son ahorcadas si dicen la verdad. Esta persona va a salir de la aldea. Me acaba de decir: seré ahorcado. ¿Lo tengo que ahorcar o no lo tengo que ahorcar?, se pregunta el guardia. Si lo ahorca es porque supuestamente este aldeano miente. Pero miente significa que la oración seré ahorcado es falsa. Pero entonces, si la oración seré ahorcado es falsa y él es ahorcado, en realidad la oración se cumple, con lo cual dijo la verdad, entonces no lo debería ahorcar. Al revés, si no lo ahorca es porque dijo la verdad, pero si dijo la verdad, entonces la oración seré ahorcado es verdadera. Pero entonces, para que sea verdadera la oración seré ahorcado, el guardia lo debería ahorcar. Con lo cual, el guardia no sabe, en definitiva, si lo tiene que ahorcar o no. Porque si lo tiene que ahorcar, no lo tiene que ahorcar. Y si no lo tiene que ahorcar, deduce que lo tiene que ahorcar. Esta es otra modalidad diferente de la paradoja de Epiménides, la paradoja del mentiroso. ¿Cuál es, de alguna manera, la vía de solución de estas paradojas? Bueno, básicamente, el enunciado seré ahorcado no hace alusión a lo que sería el lenguaje objeto. El lenguaje objeto es el lenguaje
que se refiere a los objetos extramentales, por lo tanto extralingüísticos. Entonces, el enunciado del lenguaje objeto sería: yo tomaré el camino A o yo tomaré el camino B, porque el camino A y el camino B ya no están en el lenguaje, están en la realidad, están en la salida de la aldea. La aldea tiene como salida una bifurcación de dos únicos caminos, el camino A y el camino B. Ambos caminos no son entidades lingüísticas, no son entidades mentales, son entidades espacios-temporales, son caminos reales que están a la salida de la aldea. Entonces, el lenguaje objeto se tendría que referir al camino A o al camino B. Este aldeano no contesta desde el lenguaje objeto. Él no dice tomaré el camino A o tomaré el camino B, porque entonces, al decir tomaré el camino A o tomaré el camino B, el guardia puede evaluar si lo que dice el aldeano se adecua a la acción definitiva que toma, eligiendo el camino por donde salir. Es decir, hay una distinción entre el lenguaje y cierta realidad extralingüística, y esa realidad extralingüística va a servir como tribunal para evaluar la veracidad de lo que el aldeano anuncia. El aldeano no dice tomaré el camino A o tomaré el camino B. El aldeano está diciendo seré ahorcado. Es decir, seré ahorcado está de alguna manera implicando esta proposición. El aldeano está diciendo: la respuesta que yo daré es falsa. Entonces, el enunciado seré ahorcado es equivalente a la respuesta que yo daré es falsa. Pero entonces ya el aldeano no se refiere al camino A o al camino B, que son las entidades extramentales, sino que se refiere a la respuesta que él va a dar. Ahora, la respuesta que él va a dar es una entidad del lenguaje, no es una entidad extralingüística. El guardia solamente puede evaluar si debe ahorcarlo o no debe ahorcarlo cuando puede correlacionar la respuesta que tiene que estar dada en el lenguaje objeto, desde el cual el aldeano tiene que referirse al camino A o al camino B, y la elección efectiva del camino A o el camino B que el aldeano toma cuando quiere salir de la aldea. En ese sentido, el guardia puede evaluar la verdad de lo que el aldeano le contesta. Pero si el aldeano, en vez de ubicarse en el lenguaje objeto, refiriéndose al camino A o al camino B, se ubica en lo que se llama el metalenguaje, que es el lenguaje que habla del lenguaje objeto, o sea que las entidades del metalenguaje se refieren a las entidades del lenguaje objeto con las cuales yo me debería referir a las entidades extramentales. Es decir, el aldeano dice seré ahorcado, lo cual es equivalente a decir el enunciado que yo daré como respuesta es falso. Este es el núcleo de la paradoja, que el aldeano no contesta lo que debería contestar, sino que contesta desde el metalenguaje, haciendo referencia a la respuesta que él va a dar. Esta distinción entre el metalenguaje y el lenguaje objeto permite subsanar lo que la paradoja está expresando. De alguna manera, ambas paradojas, o ambas ejemplificaciones de la paradoja, tanto esta última formulación como la primera formulación en la cual se decía lo que estoy diciendo es falso, son ejemplos de una autorreferencialidad en la cual no hay un espacio extramental y extrasubjetivo desde el cual poder arbitrar y evaluar con elementos objetivos si los enunciados se cumplen o no, si los enunciados son verdaderos o no. Quiere decir que cuando la autorreferencialidad no deja lugar a una diferenciación que permita un espacio de libertad donde pueda participar la realidad extrasubjetiva, entonces esta autorreferencialidad cerrada sobre sí misma, enceguecida sobre sí misma, podríamos decir idiotizada, esta autorreferencialidad que no deja espacio para un marco de referencia extrasubjetivo desde el cual evaluar la verdad de lo que se dice, cuando esta autorreferencialidad está así, solipsísticamente cerrada, ciegamente sobre sí, idiotizada, entonces se producen estas contradicciones lógicas llamadas paradojas. Correlativamente, en el plano existencial, en el plano de la vida, podríamos decir que cualquier autopercepción que se hice como se iza un estandarte
de manera absoluta, cualquier autopercepción validada de manera absoluta como criterio absoluto de identidad es una autorreferencialidad ciega, idiotizada, cerrada sobre sí misma, que no permite que ingrese todo un marco de realidad extrasubjetivo que al trascender lo meramente subjetivo da parámetros mucho más ricos, mucho más amplios, para evaluar los enunciados que alguien predica de él mismo, sobre sí mismo, porque este marco de realidad que trasciende el mero perspectivismo autoperceptivo es un marco de realidad desde el cual ingresa información, ingresa una multitud de datos objetivos y extrasubjetivos en donde y a partir de los cuales se pueden evaluar con mucho más profundidad los enunciados que esa pretensión de autorreferencialidad quiere sostener ciegamente, como si fuera autosuficiente e independiente de este marco más amplio de realidad extrasubjetiva que da esta información y estos parámetros, sin los cuales no se puede evaluar verdaderamente y profundamente nada de lo que se dice. Es decir, que esta autorreferencialidad idiotizada anula la posibilidad de la otredad, anula la posibilidad de lo que la trasciende y por lo tanto se postula como un criterio absoluto de identidad que precisamente cae en las mismas perversidades que son equivalentes a las perversidades lógicas que entrañan las contradicciones de estas paradojas en las cuales la autorreferencialidad es tan cerrada que se elimina el lenguaje objeto, el lenguaje que está aireado por su correspondencia con una realidad extramental y por lo tanto es un lenguaje que se deja evaluar por una realidad que trasciende al lenguaje porque es una realidad extramental y extralingüística. Entonces no sucede esto, sino que en estas autorreferencialidades propias de las ejemplificaciones de la paradoja de Epiménides hay una autorreferencialidad cerrada en donde el lenguaje habla sobre sí mismo, habla de sí mismo y no deja ingresar a la realidad que lo excede, pero que gracias a la cual pueden aparecer patrones que son indispensables para evaluar la verdad de lo que el lenguaje pretende sostener y validar. Estas son las consideraciones que les quería compartir acerca de la paradoja de Epiménides, que también es conocida como la paradoja del mentiroso, y creo que no estaría mal pensar que estas ejemplificaciones de una autopercepción tan cerrada sobre sí misma, al colmo de la idiotización, son gestos que existencialmente entrañan desvíos perversos, peligrosísimos, tan peligrosos como la lógica considera de peligrosos a todos los desvíos que derivan en contradicciones lógicas. Hasta pronto.